Ya. Voy a compartir mi pantalla, he preparado un material para ustedes. Así que aquí está. Vamos a sacar esto de aquí. Ya. Entonces, primero vamos a empezar por el inicio, obviamente. ¿Válido? Entonces, vamos a definir qué es trading. Simplemente, la palabra trading es una palabra del inglés que significa, pues, comercio o intercambio. En este caso, nos estamos refiriendo al trading como intercambio o comercio de activos financieros. ¿Qué tipo de activos financieros? Divisas, que es el mercado de Forex, acciones, que son un grupo, perdón, las acciones son las empresas que cotizan en la bolsa de valores de algún país. Cada uno de los países en los que nos encontramos tiene una empresa que cotiza en la bolsa de valores y por lo tanto sus acciones son de venta al público en general para poder, pues, tener una mejor cotización. ¿Estamos? El siguiente mercado es el de las criptomonedas, que desde el 2008, que empezó con la tendencia del Bitcoin, fue que ha cobrado bastante auge y está capitalizando sobre el trillón de dólares diario. Los índices bursátiles, que son simplemente como un ponderado de un grupo de empresas que cotizan en la bolsa de valores de algún país. Por ejemplo, los índices más conocidos, ¿sí? Los índices más conocidos son, dame un segundo. Ah, no se ven las diapos. A ver, un segundo. A ver, espérame. No se ven, me dices. A ver, un segundo. Ya, ahora, ¿se ven? ¿No se va a cargar el internet, amor? No. Ahora sí, ya, súper. Ya. Continuamos. El televisor creo que es. Los índices bursátiles son un grupo de empresas que los índices bursátiles, perdón, son un ponderado de las empresas más importantes que cotizan en cierto sector de un país. Los más conocidos son el Dow Jones o el US30, que agrupa las 30 empresas más importantes de la bolsa de Estados Unidos, como por ejemplo McDonald's, Nike, IBM y demás. Tenemos también otros índices muy importantes como el Nasdaq, que también es de Estados Unidos, que agrupa las 100 empresas de tecnología más importantes, como puedes encontrar allí Facebook, Netflix, Apple, Amazon, IBM, Microsoft y demás. Y también el mercado de materias primas / commodities, en el que tú vas a encontrar, por ejemplo, el poder operar en oro, petróleo, plata, platino y demás materias primas. Puedes inclusive operar en azúcar, en cacao, en arroz, todo desde la comodidad de tu teléfono o de tu computadora. Para esta clase nos vamos a enfocar en el mercado de Forex, ¿ya? ¿Y qué es el mercado de Forex? Simplemente Forex viene de dos palabras, que es Foreign Exchange. En este caso es el mercado de intercambio de divisas, ¿sí? Que se da en la gran mayoría de países de libre comercio y pues es un mercado descentralizado, abierto 5 días a la semana, de lunes a viernes, tal y como funcionan los bancos. ¿Estamos? Ahora, un poco de historia acá. El tema del mercado de Forex, a partir de 1971, ¿ok? Es que el presidente Nixon liberó el dólar estadounidense del patrón oro. ¿Qué significa esto? Que antes el valor del oro era de 35 dólares estadounidenses y era un valor fijo. Esto fue cuando acabó la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en el 71 es que Nixon, de la mano con el banco, con la Reserva Federal de Estados Unidos, deciden independizarse del patrón oro para poder empezar a emitir mayores cantidades de billetes. Esto hizo que los precios empezaron a fluctuar de una forma en la que se hacía mucho más rápido el comercio, como sucede ahora, puesto que el dólar siempre ha sido el dólar estadounidense, siempre ha sido de las economías que han sobresalido por sobre otras a nivel mundial. Eso quiere decir que empezó a darse el mercado de Forex como lo conocemos, entre comillas, como lo conocemos ahora. Porque para tú participar en el mercado de Forex debías tener grandes cantidades de dinero. Sin embargo, ahora pues no necesitas
tener una gran cantidad de dinero, ya que gracias a los brokers, que te voy a explicar más adelante qué es un broker, es que tú vas a poder operar en este mercado y en otros mercados financieros con una cantidad muy reducida de capital. Y gracias al Internet es que se ha globalizado y se ha vuelto una tendencia mundial como lo conocemos ahora. Siguiente. ¿Quiénes participan en el mercado? Tú me vas a decir, Rafael, ¿cómo funciona el mercado de activos financieros? Pues los más grandes participantes son los bancos centrales, que son los que regulan la economía, ¿sí? Y básicamente lo hacen para mantener en equilibrio la economía de algún país. Por ejemplo, si tú ves que algún país tiene la moneda que está muy devaluada, quiere decir que es porque ha habido una depreciación en esa moneda, porque el Banco Central de ese país no ha hecho una correcta regulación, que es lo que ha pasado con el peso argentino, que ha tenido una inflación increíble como del 900% en los últimos 20 años, como el bolívar venezolano, que ya no te digo cuánto ha tenido de inflación en los últimos años, y es lo que está pasando actualmente con el sol peruano, que también se ha visto en una devaluación. Cuando una moneda se devalúa, la moneda contraparte, en este caso el dólar, tomándolo como referencia, se puede fortalecer en la economía, haciendo que la moneda del país pierda valor. ¿Quién más participa? Entidades financieras. ¿Qué significa esto? Cuando tú dejas tu dinero en el banco, al que sea que tú dejas tu dinero, donde tienes tu cuenta a plazo fijo, donde tienes tu cuenta de ahorros, donde tienes tu fondo de pensiones, lo que hace el banco es empezar a operar con tu dinero para poder multiplicarlo, y en base a eso a ti te entrega unos dividendos que es el 1, 2, 3% en un buen caso al final de año. Mientras los bancos pues tienen unas cantidades, unas ganancias increíbles que ni te digo el porcentaje, porque pues es una cantidad incalculable debido a la gran cantidad de volumen que tienen ellos. ¿Qué más? Las grandes empresas. ¿Cómo así? Imagínate Coca-Cola. Coca-Cola tiene su central en Estados Unidos, produce sus bebidas, sus botellas a un costo en dólares, pero al momento de exportarlo, tiene que venderlo en la moneda que está recibiéndose del país origen. Por eso que cuando tú compras una Coca-Cola en México, donde yo estoy ahora, te vale 13 pesos, cuando la compras en Perú, por ejemplo, te vale 2 soles, y también cuando la compras en uno u otro lado, pues el precio es distinto. Esto, de una u otra forma, es también hacer un intercambio de divisas de forma indirecta. ¿Qué más? También las personas que envían dinero. Cuando yo trabajaba en el crucero, yo enviaba dinero a mi familia, ¿ya? Y eso también es hacer un intercambio de divisas, porque yo envío dólares y cuando mi familia retiraba el dinero en Western Union o en el banco al que le depositaba y hacían el cambio a la moneda local, eso también es hacer intercambio de divisas, alias Forex. ¿Qué más? Y aquí lo puse en mayúsculas para resaltarlo. Los inversores minoristas, que somos nosotros, que en base al análisis de mercado y en base al estudio de tendencias y demás comportamientos económicos, es que nosotros también predecimos, especulamos sobre qué es lo que va a pasar con los precios. Y en base a eso podemos obtener ganancias. ¿Ok? ¿Y cómo nosotros operamos en mercados financieros? A través de brokers. Un broker es una entidad que nos permite participar en algún mercado financiero con capitales iniciales muy pequeños. Para esto existe algo que se llama apalancamiento financiero. Para explicártelo de una forma bien sencilla, el apalancamiento financiero no es nada más que un préstamo que el banco, en este caso el broker, te está haciendo para que tú entres en una operación mucho más grande en relación al capital que tú tienes. Si tú tienes una cuenta de $100 y tú tienes una cuenta con apalancamiento de 1.50, quiere decir que tú puedes operar hasta con 50 veces el capital que tú tienes en tu cuenta. Esto es un arma de doble filo, porque cuando tú ganas, obviamente tus ganancias se van a ver multiplicadas por un múltiplo de ese 50, y cuando pierdas va a pasar lo mismo. Por eso es importante conocer el apalancamiento que tú tienes antes de abrir una cuenta. ¿Ok? En todo caso, igual que en cualquier cosa, marcas de ropa,
teléfonos y telefonía, y lo que sea, marcas de autos. Tenemos brokers buenos, brokers no tan buenos y brokers que deberías evitar, ¿ya? Normalmente un broker bueno está regulado por algún país que sea, pues, como Estados Unidos, como Inglaterra, como Malta o como las Bahamas, ¿ok? Existen también 3 tipos de brokers y quiero que lo apuntes porque esto es una explicación bastante sencilla. Tenemos los SN, Electronic Communications Network, y los STP, Straight Through Processing, que simplemente lo que hacen es conectarte directamente con el mercado de Forex. ¿Sí? A través de los mercados financieros te pueden conectar a ti de una con el activo que tú vas a operar y tú entras en una participación en tiempo real en un mercado que está descentralizado y no está controlado por el broker. Sin embargo, los broker market makers son como una réplica de lo que está pasando en el mercado, pero en una plataforma interna. ¿Ok? Entonces, cuando tú operas en un broker market maker, lo que pasa en el mercado es casi un 100% el reflejo del mercado real, dependiendo de la liquidez que tenga el broker. Cuando tú veas unos movimientos extraños en el broker market maker es o cuando veas que hay operaciones que no puedas ejecutar, es porque el broker se está quedando sin liquidez, entre paréntesis, dinero. ¿Ok? Seguimos. ¿Qué es una compra? ¿Ya? Cuando tú abres una operación o una posición en compra, tú esperas que la cotización cobre valor. Si tú ves el gráfico que está en mi pantalla, te vas a dar cuenta que esperas a que el precio suba. Yo lo puse aquí en un círculo amarillo, en el que si tú hubieras entrado en una posición en compra aquí abajo y te hubieras retirado en esta posición aquí arriba donde está el rayito, pues hubieras obtenido en ganancia todo este porcentaje de la subida de ese precio. De forma contraria está la venta. Cuando tú ejecutas una venta, esperas que el activo que estás operando se devalúe, o sea, que pierda precio. En pocas palabras, que el gráfico baje, tal y como lo ves en la pantalla. Es algo muy sencillo. Cuando tú compras, esperas que el precio suba. Cuando tú vendes, esperas que el precio baje. Ahora, ¿qué es una tendencia? Una tendencia ya es, en términos generales, es cuando algo es común, cuando algo se repite, cuando algo es, pues, entre comillas, se vuelve una moda, ¿ya? Y cuando tú lo aplicas a mercados financieros, es cuando tiende a moverse en una dirección constantemente, ¿ya? Una dirección en particular, ¿ya? Existen tendencias que duran muy corto tiempo, ¿no? A corto plazo. Existen tendencias que son de mediano plazo y existen tendencias que son obviamente a largo plazo. Es decir, hay algunos activos que con el tiempo han empezado a subir de una forma constante, entonces esa sería una tendencia a largo plazo. Hay otros que estuvieron subiendo por mucho tiempo y luego empezaron a bajar, esa es una tendencia a mediano plazo, y aquellos que tienen movimientos más cortos en el tiempo son tendencias, pues obviamente a corto plazo. Para esto tenemos 3 tipos de tendencia, ¿sí? La tendencia alcista, que para hacerlo más sencillo es que el precio tiende a subir, ¿ya? Tal y como lo ves en el gráfico que está aquí en la pantalla. En la tendencia bajista, que es el segundo tipo de tendencia, que es cuando el precio simplemente tiende a bajar, y la tendencia lateral, ¿ya? Que viene a modo de acumulación o de distribución, y en buen cristiano, simplemente es cuando el precio está dándote un movimiento que no es muy claro. Sube a un punto, baja a un punto, sube al mismo punto, baja al mismo punto, y está así como si estuviera tocando el techo y llegando al piso de una forma en la que tú no sabes hacia dónde se va a dirigir de manera correcta. Ahora, ¿cómo tú identificas también una tendencia? Como ves aquí, yo marqué este punto, que es el punto alto de ese movimiento, ¿sí? Alto aquí, bajo aquí. El siguiente alto es más alto que el anterior y el siguiente bajo es más alto que el anterior, y así sucesivamente. A diferencia de la tendencia bajista, que pues el bajo, que está marcado aquí, el punto bajo, el punto mínimo, el siguiente es más bajo que el anterior
el punto alto que está aquí es más bajo que el anterior y así sucesivamente. Te vas a dar cuenta cuando lo veas en el gráfico que el precio está yéndose hacia abajo como si estuviera pues deslizándose en un tobogán. Y como te decía, la tendencia lateral pues simplemente es cuando el precio está como si tú tuvieras un piso y un techo imaginario y empieza a tocar el techo, rebotar al piso y así sucesivamente, y tú no tienes un patrón muy claro de cómo se está moviendo el precio. Siguiente. Y acá te lo expresé en ejemplos. Esta es una tendencia alcista clarísima en la que tú ves que estos puntos en rosado, que son los puntos bajos, son que el siguiente punto es mucho más alto que el anterior y el siguiente punto que está aquí en el mouse es más alto que el anterior y el siguiente punto es más alto que el anterior. Igual con los puntos altos que están en color celeste. El punto de aquí celeste es más alto que el anterior y este punto es más alto que el anterior. Pasa totalmente lo contrario cuando es una tendencia bajista. Y ya te das cuenta. Estos puntos en celeste, que son los puntos altos, pues el siguiente es más bajo que el anterior, el siguiente sigue siendo más bajo que el anterior, y así sucesivamente. Y tú te vas a dar cuenta, como lo dibujé aquí, que el gráfico se comporta de esta forma, para que tú lo entiendas y sepas cómo identificar una tendencia. Y lo mismo con las tendencias laterales. ¿Ves? Es como si estuviera encasillado en una caja y que no pudiera salir de esa zona. Ahora, tenemos también, ya sabes lo que es una tendencia, ya sabes qué significa una compra y qué significa una venta. Ahora vamos a tocar los tipos de órdenes. Solamente, y quiero que esto lo tomes apuntes, existen únicamente dos tipos de órdenes. Uno, la ejecución inmediata. Y dos, la orden programada. Cuando tú entras en una ejecución inmediata, sea compra o sea venta, tú entras al mercado en el precio que se encuentra actualmente. Y te lo voy a mostrar con el gráfico de aquí. Cuando tú entras en una compra, tú estuvieras entrando en el punto que está aquí sombreado con amarillo. Entras al mercado en el precio que se encuentra actualmente. Por ejemplo, si tú quisieras entrar a una compra de dólares usando yenes y está a, no lo sé, 109.4, tú entras a ese precio, ¿ya? Y como tal, el precio actual es el que tú asumes al momento de entrar en una operación. Lo mismo es con una venta. Imagínate que esto pues, es el precio actual y que tú tocas ahí en ese momento el botón de venta y esperas que la operación obviamente empiece a caer porque es lo que tu pronóstico está haciendo. La siguiente, ya te expliqué que es una compra, ya te expliqué que es una venta. La siguiente es una orden programada. Ya, esto al principio puede ser un poquito quizás tedioso, pero de la forma en la que yo te lo voy a explicar va a ser mucho más sencillo. ¿Ya? Aquí simplemente tú esperas a que el precio llegue a un punto en específico, ¿ya? Para tú activar tu operación. Te voy a poner un ejemplo que va a parecer un poco ridículo, pero lo vas a entender. Imagínate que tú quieres vender árboles de Navidad en diciembre. Entonces, imagínate que estamos diciembre ahora. Para tú vender los árboles de Navidad en este momento, el costo te va a ser una cantidad, ¿ok? Una cantidad X. Pero supongamos, porque estamos en época navideña y obviamente los costos suben, pero supongamos que tú te pones a pensar a mediano plazo y dices, yo voy a vender árboles de Navidad y lo decides hoy, que es 2 de mayo. Tú te vas a tu proveedor de árboles de Navidad y lo compras a un precio mucho más barato. Eso más o menos es lo que funciona. La forma en cómo funciona. Tú esperas a que el precio llegue a un cierto punto que te va a convenir a ti, ¿ya? Para tú entrar en una operación. ¿Cómo así, Rafael? Ahora te muestro. Cuando es un buy limit, ¿ya? Que es la primera orden que está aquí, la 2.1, orden programada buy limit, el precio viene cayendo, ¿ya? El precio viene cayendo, como lo ves aquí en el gráfico, y tú esperas a que llegue a un punto en el que active tu orden, donde está la flecha amarilla, y cambie la dirección
de la que venía. Si venía bajando y llega a este punto, es como si estuviera rebotando para irse en dirección contraria. Pasa lo opuesto cuando es un sell limit. El precio viene subiendo, llega a un punto en el que se activa tu operación y empieza a caer. Porque de todas maneras, cuando tú metes un sell o una venta, tú esperas que el precio baje. Y cuando tú metes una compra o un buy, esperas a que el precio suba. ¿Sí? Sigue manteniendo esos conceptos, pero ahora ubícalos de la forma en la que te estoy explicando. Cuando es una orden buy limit, el precio viene bajando, toca un punto, se activa y se va en dirección contraria. En este caso, para arriba, porque tú estás comprando. Y cuando es un sell limit, el precio viene subiendo, llega a un punto, se activa tu orden y empieza a caer porque estás vendiendo y esperas a que el precio baje. Lo contrario de eso es el buy stop y el sell stop. Me voy a detener aquí un momento porque en realidad estas órdenes son mucho menos comunes que las anteriores. Estas te vas a encontrar en gran cantidad. Buy limit y sell limit van a haber en un 98% de ocasiones. Los buy stop y sell stop son menos frecuentes, pero es importante que tú lo entiendas para que luego lo puedas identificar. Cuando estás en una orden stop, el precio llega a tu punto de entrada, activa tu orden y continúa en la tendencia o dirección en la que ya venía. ¿Cómo así? El precio ya venía acá subiendo, ¿verdad? Mira, subió, ¿sí? Seguía subiendo, bajó, subió, bajó, como en el gráfico anterior. Llegó a este punto donde está la flecha amarilla, activó tu operación y siguió subiendo. No se fue en dirección contraria, siguió subiendo. Lo mismo con un sell stop. El precio venía bajando haciendo este movimiento que te dije, ¿no? Un alto más bajo que el anterior, un bajo más bajo que el anterior. Llega a un punto en el que activa tu orden y sigue bajando porque eso es lo que tú estabas esperando que suceda. Para resumir esto, solo existen dos tipos de órdenes. La orden inmediata, que es compra o es venta, con el precio que tiene actualmente, y la siguiente es la orden programada, que simplemente es que tú esperas que el precio llegue a un punto en el que te va a convenir mucho más entrar en la operación. Ahora, si en todo caso el precio nunca llega a la zona que estás marcando aquí o aquí, en la zona que está marcada tu operación no se va a activar, no pasa nada. Han habido muchísimas veces en las que por poquito las operaciones no se nos han activado y es normal, no importa, la vida continúa, no te preocupes. Simplemente al momento de activarse es que tú entras en posición en el mercado. Ahora, ¿qué más? ¿Qué es un PIB? El PIB es lo que vendría a ser centímetros cuando tú quieras calcular, cuando tú quieras medir algo, gramos cuando quieras pesar algo, grados centígrados cuando quieras calcular la temperatura. PIB, ya si lo quieres llevar al punto técnico, significa percentage in point, o sea, un punto en porcentaje. En pocas palabras, en buen cristiano, es una unidad de variación en la que el tipo de, en la que el cambio, en la que el precio, perdón, cambia, ¿ya? Es la unidad de variación en el tipo de cambio de un par de divisas. ¿Cómo tú calculas un PIB? En la mayoría de los pares de divisas, ya en un 98%, otra vez, es el cuarto decimal. Después del punto, ya, del precio en el que te dan, es el cuarto decimal, para que se te haga a ti mucho más fácil. Imagínate que el precio del activo, como dice en la pantalla, es 1.3248 y ahora está en 1.3202. Eso quiere decir que ha bajado 46 pips. Es tan simple como sumar y restar desde el cuarto decimal. ¿Válido? Ahora, para todo en la vida hay excepciones y esta es una de ellas. En los pares que no aplicas esta metodología, son los pares en los que interviene el yen de Japón y los pesos mexicanos.
En el caso del yen, vas a tomar en consideración los 2 decimales del precio que te están dando. Por ejemplo, si tú entras en una venta, en el dólar yen y el precio estaba en 125.40 y bajó a 125.02, pues hay una diferencia de 38 pips. Si te das cuenta, es lo mismo que el ejemplo anterior, solo que tomas en consideración otro decimal. Y en el caso de los pesos mexicanos, vas a tomar en consideración los 3 primeros decimales, es decir, los 3 primeros números después del punto. Por ejemplo, si el precio era 19.563 y ahora es 19.590, quiere decir que ha subido 27 pips, ¿ya? Para que te des cuenta de cómo es muy fácil hacer el cálculo de pip. Y ahora, ¿por qué es importante saber esto? Porque cuando tú entras en una operación, tú te vas a dar cuenta de cuánto estás dispuesto tú a arriesgar por cada operación. Y ahora te lo voy a explicar en base al lotaje. ¿Ah? Lotaje simplemente indica el tamaño de la operación, ¿ya? Que tú vas a asumir al momento de entrar a un trade. ¿Cómo así? Existen 3 tipos de lotaje, ¿no? El primero es el micro lote, ¿ya? Que está representado por 0.01, ¿ya? Cuando lo veas en el MetaTrader 4 lo vas a entender, que significa que son 10 centavos por cada pip que tú estás arriesgando. Tienes el mini lote, que está representado por 0.1, que significa que vas a arriesgar $1 por cada pip en la operación que estás entrando. Y el lote estándar, que es 1.0 en adelante, significa $10 por cada pip. Ahora, es recomendadísimo que en tu cuenta real uses 0.01 por cada $1,000, por cada $1,000 que tú tengas, ¿ok? Y si es una cuenta demo, lo hagas a 0.03, porque las cuentas demo en su gran mayoría tienen como mínima cantidad $3,000. ¿Y por qué te digo esto? Porque mayor lotaje significa mayor riesgo. ¿Cómo así? En promedio, tú cuando entras a una operación, arriesgas 30 pips. Y yo te pregunto, si tú estuvieras en una cuenta en la que usas este lote, un micro lote, y arriesgas 30 pips, pues estuvieras arriesgando solamente $3, lo cual no le hace daño a nadie, estoy seguro. Si tú tuvieras el mismo escenario, pero estuvieras utilizando un mini lote, ya no fueran $3, sino fueran 30. Y eso puede ser que ya no te guste tanto arriesgar esa cantidad. Y por último, si tú estuvieras haciendo la misma operación, pero con un lote estándar, imagínate, serían ya no 3, ya no 30, sino $300 que tú estuvieras dispuesto o dispuesta a arriesgar en una operación. Es muy importante que tú determines el lotaje antes de entrar en la operación, porque una vez que tú le metes compra o le metes venta, eso ya no se puede modificar, ¿sí? Entonces, una vez que tú entras a la operación, ya eres consciente del riesgo que estás tomando. Por eso te puse la imagen ahí de peligro, que mayor lotaje significa mayor riesgo. Entonces, hablando de eso, gestión de riesgo en el trading. Definir tu riesgo es quizás lo más importante al momento de operar un activo financiero. Como te lo estoy explicando, si tú operas a un micro lote, el lote más chiquito, y arriesgas 30 pips, serían $3. Arriesgas 40 pips, serían $4. Es más, así tú arriesgaras 80 pips en una operación, serían simplemente $8. Pero si fuera en un mini lote, ya no serían 8, serían 80. Y si lo haces en un lote estándar, ya pues ya no serían ni 8 ni 80, serían $800. Entonces eso va a determinar el éxito en esta profesión, puesto que el mercado de Forex está controlado
por los grandes inversionistas, grandes fondos de inversiones, bancos centrales, reservas federales, que tienen muchísimo poder, muchísimo capital, muchísimo volumen, y es un mercado en el que tienes que saber el riesgo que estás dispuesto a asumir antes de asumir la operación, puesto que una vez que, como te decía hace un momento, tú ejecutas la compra o ejecutas la venta, pues ya no puedes modificarlo. Ya estás dentro de la operación, ya estás dentro del mercado y simplemente, pues, tienes que asumir las consecuencias de haber entrado en esa operación. Entonces, eso es lo que, de momento, lo más básico que podemos tocar. Voy a dejar de grabar para poder empezar con algunas preguntas, si es que las hubieran.